que se relajen y que pongamos atención solamente vamos a hacerlo en 15 minutos. 15 minutos nada más. Y estamos a alta de la noche, ¿no? Vamos a hacerlo en 15 minutos. Tenemos la dirección de la pastora Mía, que nos dejó al principio, que tenemos que recordar de este entrenamiento. Tenemos que recordar Marcos 3, del 13 al 15. Recordar este entrenamiento, la autoridad a los hijos de Dios, a los discípulos. Nos dijo primero que disfrutemos de la bendición de Emmanuel, ¿verdad? Que es Dios con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Cómo disfrutamos de Emmanuel? A través de Jesús, el Cristo. ¿Por qué Jesús es Cristo? Porque es el camino que rompe la separación, verdadero profeta, porque nos da libertad del pecado y de las maldiciones, verdadero sacerdote, y porque nos da qué cosa, victoria frente a las obras del diablo, verdadero rey, verdadero profeta, sacerdote y rey. Jesús es el nombre que significa el Salvador y Cristo es el Mesías, el ungido. Entonces disfrutamos de Emmanuel a través de ¿quién? A través de Jesucristo. La segunda dirección que nos dio, ¿qué cosa era? Era que podamos compartir el mensaje de Cristo, compartir el mensaje del Evangelio. ¿Esto qué cosa es? Es el evangelismo. ¿Qué es el evangelismo? Es lo que Dios ha preparado en el campo para nuestra vida. El evangelismo no es algo que nosotros hacemos, es algo que Dios hace a través de nosotros. Dios va a darle bendición de encuentro con personas para que nosotros compartamos ¿a quién? A Cristo. Jesús es Cristo. El evangelismo naturalmente pasa cuando los discípulos se sujetan ¿a quién? A Cristo y disfrutan de Emmanuel. Y la tercera dirección que tenemos es disfrutar ¿de qué? De nuestra autoridad espiritual como hijos de Dios. Entonces, estos 3 puntos ya son nuestros. Esto ya es nuestro ya. En primera de Juan 3:8 dice que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Entonces tengo autoridad en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesucristo. Esa autoridad es nata ya, es dada por gracia a los hijos de Dios. Entonces, cada vez que venga una situación adversa o una crisis, tomar esto. Emmanuel, Dios está conmigo. No importa lo difícil que sea. No importa que no vea nada hacia adelante. Dios, tú estás conmigo. Aunque no vea nada, que esté nublado, Señor, no sé a dónde voy, Padre. Todo está difícil, está nublado, no veo nada. Está bien, pero una cosa sí sé. Que Cristo está en mi corazón. La salvación. Una cosa sí sé, que Dios está conmigo. No importa dónde estoy. No importa mi situación. No importa mi problema. No importa el tamaño de mi bendición. No importa el tamaño de mi situación adversa. Una cosa sí sé, que Dios está conmigo. Pastor, tú no entiendes mi situación. Tú no sabes a dónde estoy. No sabes mi situación. No entiendes porque no estás en mis zapatos. Sí, tienes razón. De repente yo no sepa eso. Pero una cosa sí sé, que la palabra me dice, es que Dios está contigo y no te va a soltar. Entonces, eso es disfrutar de Emmanuel. No importa dónde estés, no importa el momento, la situación, no importa. Una cosa sé espiritualmente, que Cristo está conmigo. Mi camino, el verdadero. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como Dios está conmigo, y está contigo, y está con nosotros, está difícil el momento, pero Dios nos guía al evangelismo. Nos da encuentro de bendición con personas para proclamar el evangelio. Y las puertas se abren poco a poco. Entonces, no desesperar, disfrutar de Emmanuel. Siempre tener que tengan la oportunidad de compartir de Cristo, compartan. Sin miedo. Ay, que me pongo nervioso, que
que dirá, que no sé, que él conoce mi pasado, conoce mi vida. No, pasa a veces, no importa. Nueva criatura en Cristo Jesús. Compartan el misterio del Evangelio. Porque en el evangelismo hay bendición. En el evangelismo se abren puertas. En el evangelismo está el poder de Dios. No es nuestra capacidad, porque compartimos a Cristo es poder de Dios. Es compartir al Hijo de Dios, Cristo Jesús. Autoridad espiritual. Tengo autoridad frente a todas las circunstancias, frente a las obras del diablo. Autoridad para orar en el nombre de Jesucristo. Entonces, esta es la dirección de este entrenamiento. Y recordarlo. Emmanuel, Cristo conmigo, Dios conmigo. Tengo esa bendición de compartir el Evangelio. De compartir a Cristo, verdadero profeta, sacerdote y rey. Tengo autoridad espiritual. Ya es dada a mi vida. Marcos 3, del 13 al 15. Dios lleva o Dios llama a los que Él quiso. Jesús llamó a los que Él quiso. Dios llama a los que Él quiere. Nosotros no escogemos. Dios nos llama a nosotros. Dios llama a más muchachos afuera, a más remanentes. Dios llama. Jesús llamó a los discípulos. Jesús nos está llamando. Nos ha llamado a nosotros aquí para concentrarnos y escuchar la palabra. Él nos ha llamado. Y entrenamos como discípulos. Entrenamos como personas que queremos ¿qué cosa? Compartir por qué Jesús es Cristo. ¿Por qué Jesús es Cristo? Amén. Ajá. Ajá. Está bien, no, miren sus notas. Miren. Exacto. Ya ves que no es fácil. Parece fácil, ¿verdad? ¿Verdad que parece fácil? ¿Verdad que parece? A mí me pasó también al principio. A todos nos pasa, a todos, a todos. Cuando escuchamos a veces al pastor o al que está compartiendo, a veces uno no dice, bueno, qué fácil al momento, ¿no? Pero pasa el tiempo y cuando viene algo pregunta y uno, ¿qué pasó? Y aunque uno lo sabe, pero no sale. ¿Por qué? Porque no se ha enraizado todavía. Y está bien, es un proceso. Es un proceso. Por eso estamos entrenando, por eso estamos compartiendo el mensaje. Entonces Jesús es Cristo, ¿por qué? Porque es el camino. Juan 14:6. ¿El camino de qué? ¿Nos saca de qué? De la separación. El hombre estaba separado. Romanos 3:23, Jesucristo lo rompe. Verdadero profeta. Jesús es el Cristo, ¿por qué? Porque nos da ¿qué cosa? Nos da libertad de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2 nos saca del pecado y este pecado que nos trae ¿qué cosa? Maldiciones, ¿no? Sufrimientos. En Juan 16:9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces Jesucristo rompe este pecado, ¿no? Nos limpia con su sangre, su resurrección. Y nos da ¿qué cosa? Victoria. ¿Victoria contra quién? Contra Satanás, contra la fuerza de la oscuridad, que ese ser, el mundo no lo conoce espiritualmente, pero que existe porque la Biblia habla de este ser. En Juan 8:44 dice que vuestro padre es el diablo. Y solamente Jesucristo saca al hombre de qué cosa? Del problema de Génesis 3, del 1 al 6, donde entra la separación entre el pecado, la muerte y Satanás toma el control de la vida del hombre. Solamente a través de Jesucristo el hombre puede encontrarse nuevamente con Dios. Entonces, por esa razón, Jesús es el Cristo. Por esa razón, Jesús es el Cristo. No hay otra razón. Entonces, pueden haber muchos santos, muchas personas que devocionaron, sí, es verdad, ¿no? Pero Jesús el Cristo solamente hay uno. Y es nuestro Señor y Salvador. Verdadero profeta es el camino, verdadero sacerdote nos da libertad de la ley del pecado y la muerte, y verdadero rey porque nos da victoria frente a Satanás. El Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Entonces, esto no olvidar, no olvidar. Siempre recordarlo en la oración. Ahora, esto
está ahí, está ahí. Está ahí como teoría, está ahí como conocimiento, está ahí. Ahora, ¿por qué Dios nos da esta palabra y por qué nos reunimos los domingos a congregarnos en la iglesia? ¿No? ¿Cuál es el punto de la reunión de congregarnos en la iglesia? ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros para congregarnos el domingo en la iglesia? Más allá del momento bonito, ¿no?, y espiritual que pasamos en la alabanza, hay un mensaje que Dios nos da, ¿no? A través del pastor, nos da un mensaje de Dios a través de la palabra. Y si ustedes escuchan atentamente el mensaje del pastor, de acá de la iglesia que estamos trabajando, va a estar concentrado siempre en esto, siempre en esto, siempre en que Jesús es Cristo, la solución a todos los problemas, siempre. Este mensaje lo vamos a escuchar siempre, en mensaje de púlpito, en entrenamiento concentrado o en entrenamiento como esto. Siempre vamos a escuchar esto. Ahora, vamos a ver, ya como punto 2, de qué manera el mensaje del púlpito me ayuda a mí para establecer mi horario, para ayudarme en la semana espiritualmente. Por ejemplo, ustedes vinieron hoy al mensaje, ¿verdad? En la mañana. El mensaje de hoy tuvo un título. ¿Se acuerdan el título del mensaje? El título del mensaje de hoy. ¿No se acuerdan? ¿Tiene sus notas? Podemos mirarlo. Ok, entonces el título es Las personas que disfrutan de Emmanuel, ¿verdad? La lectura bíblica, ¿se acuerdan de la lectura bíblica? Mateo. ¿Podemos ver nuestras notas? Mateo 1. Mateo 1, 22. 21. 21 al 23, ¿verdad? Ok. Entonces, en esta palabra, durante el mensaje del púlpito, y lo tienen resumido en el boletín, ¿no? Entonces, en el tratado, en el boletín de hoy, está ahí el resumen, está en inglés hoy. Como ustedes leen inglés, bien, no hay problema, no hay problema. Entonces, si lo pueden traducir uno de ustedes como ejercicio al español, sería excelente como ejercicio, para que lo tengan en español. Entonces, vengo al culto del domingo. Voy a dar el culto, ¿por qué? Porque el éxito espiritual del Hijo de Dios, del creyente, entendiendo a Jesús como el Cristo, teniendo la bendición de Emmanuel para el evangelismo y con autoridad espiritual, mi punto de partida, como es espiritual, empieza durante el culto a Dios. Porque es en el culto donde voy a quebrantar toda la fuerza de las tinieblas para la semana, donde voy a recibir toda la sanidad para mi vida espiritual y donde voy a sujetarme a la palabra que se va a cumplir en la semana para mi vida. Porque uno ha planeado la semana, ¿sí o no? Mañana tenemos el horario hecho, hasta el otro sábado o hasta el otro domingo. Pero en el trayecto hay situaciones, hay eventos que pasan que no esperamos que lleguen, pero que vienen solos a veces. Entonces, damos el culto el domingo. Entonces, la palabra de hoy que me dice, las personas que disfrutamos de Emmanuel. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que va a pasar esta semana. Entonces, Dios que nos dice, no te preocupes, disfruta de Emmanuel en donde estés, en lo que pase, en el momento que hay, en lo que está sucediendo. Es lo que decía al principio. Estamos caminando y viene algo que no esperamos. Es muy fuerte para nosotros. Es muy fuerte. Humanamente no puedo salir de eso. Señor, no puedo salir de esto. Nadie me entiende. Voy al mensaje del púlpito. Recuerdo el mensaje del púlpito. Señor, ¿qué me hablaste durante el mensaje del púlpito este domingo? El título del mensaje. Las personas que disfrutan de Emmanuel. La promesa de Jesucristo. Mateo 1, 21 al 23. Se cumple la promesa de Jesucristo. Entonces, como le decía al principio, puede que yo no vea la salida. Puede que no sepa qué es lo que hay que hacer en ese momento. Pero una cosa sí sé, que me toma un segundo recordarlo.
Cristo está conmigo. Dios, tú estás conmigo. Disfruto de Manuel. No me puede pasar nada. ¿Por qué? Porque tengo el camino, tengo libertad y tengo victoria frente a eso. A través de Jesucristo. Entonces, durante las mañanas cuando se despiertan en la mañana, lo que hay que hacer es recordar el título del mensaje del domingo. Lo que hay que hacer. Hoy, antes de ir a dormir, hoy por la noche, recordar. La palabra de Dios fue Mateo 1, 21 al 23, donde se cumple la promesa del Mesías en el Nuevo Testamento. Jesús nace de la Virgen. Jesús significa el Salvador, la bendición de Emmanuel, el que nos da libertad de la separación, del pecado y quebranta a Satanás, Jesús el Cristo. Se cumple la promesa. La promesa que viene ¿en dónde? La promesa que viene desde Génesis 3:15, la promesa que viene desde Éxodo 3:18, la promesa que viene ¿desde dónde? Desde Isaías 7:14. Finalmente, en el Nuevo Testamento, el Señor cumple su promesa. Dios, tú estás conmigo. Entonces tomo la palabra. ¿Qué más me dice el mensaje del púlpito el día de hoy? Que tengo que tomar el mensaje del púlpito, el punto 2, ¿verdad? El punto 2, si vemos ahí el boletín. ¿Y qué dice? Que tenemos ¿qué cosa? Que disfrutar. Pero qué difícil es disfrutar dentro de un problema, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, disfrutar no significa, a ver, no hay que malinterpretarlo, ¿no? No quiere decir que viene el problema y vamos a estar, viene el problema, o sea, lo disfruto, ¿no? O sea, no es por ese lado. O sea, disfrutamos, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Disfrutar significa ¿qué cosa? ¿Qué cosa significa disfrutar dentro de nuestra vida espiritual? Significa que nosotros sabemos y entendemos, ¿qué cosa? Que la promesa de Cristo se dio, se cumplió. Entonces no estoy creyendo en algo superficial, estoy creyendo en algo que tiene valor, que es real, que Cristo vino y caminó por esta tierra, que dio su vida para salvarme del pecado original, que venció por completo las obras de Satanás. Voy a disfrutar de eso, de creer en eso, de que realmente el Hijo de Dios, ¿qué cosa? Destruyó por completo a Satanás. Primera de Juan 3:8. En medio del problema voy a disfrutar, Satanás, tú estás quebrantado en el nombre de Jesucristo. Eso es disfrutar. Eso es disfrutar, entender. En medio de mi problema, Jesús, tú eres el Cristo. Ahí empiezo a disfrutar. ¿Por qué? Porque ahí el Espíritu Santo empieza a orar. Entonces Dios va a formar de ese problema, lo va a transformar en una oportunidad, porque es el poder de Dios. Lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo va a hacer. Cuando empiezo, ¿a qué cosa? A entender, Emmanuel, Dios está conmigo. Y empiezo a disfrutar, ¿qué cosa? Que Jesús es Cristo. Que Jesús es Cristo. Entonces tomo ese pacto, que Jesús es Cristo. ¿Disfrutar de qué cosa? Del pacto. ¿Y ahí qué viene? Después que uno viene, ¿qué cosa nos habla el mensaje del púlpito el día de hoy? ¿Tiene futuro, chicos? ¿Tiene futuro o no? ¿Tiene futuro? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Hay futuro o no? ¿Hay futuro? ¿Tenemos futuro o no? Tenemos futuro. Entonces, ¿dónde tiene que estar nuestro enfoque? En el futuro. No se queden con el pasado. Satanás quiere mantenernos en el pasado, ahí. Ahí nos quiere atar, nos ata a ese pasado. Pero, ¿por qué? Porque no quiere que veamos esto. Porque esto le pertenece a Dios. Pero los que disfrutan de Manuel, con el pacto, tenemos futuro. Tenemos futuro. Entonces, el futuro, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es el futuro? ¿Dónde veo el futuro?
¿Cómo veo el futuro? En las promesas de Dios. Eso, si lo resumimos en una palabra, lo vemos qué cosa, ¿en dónde? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. ¿Qué me dice Dios a mí en su palabra? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vemos la palabra de Dios. Ese es mi futuro. Ese es mi futuro. La palabra, ahí está mi futuro. ¿Por qué? Porque aquí vienen cosas que yo no pido, pero que Dios prepara. Esa es la diferencia. O cosas que yo estoy orando y vienen mejor de las que espero. Pero hay que saber qué cosa. Hay que saber qué cosa. Aquí hay que saber usar qué cosa. La autoridad espiritual. La autoridad espiritual. Entonces, en las mañanas recibimos el mensaje del púlpito. Por lo general, están dando el resumen, ¿verdad? En el boletín. Esto conservarlo, llevarlo a casa y revisarlo en la noche. Revisarlo por las mañanas en su tiempo de oración. Les va a tomar 3 minutos leerlo y recordarlo. Entonces, tomo el mensaje del púlpito a través de qué cosa? A través de la palabra de Dios. Recuerdo primero el mensaje, recuerdo el título del mensaje y recuerdo la palabra que se leyó ese domingo. Y voy a meditar la palabra esa semana. Mateo 1, al 21 al 23. Constantemente tenerlo. ¿Y qué me dice esa palabra? Lo hemos resumido en esos 3 puntos. Pero también ustedes hacen notas durante el mensaje. Y hay gracia que el Señor les da. Entonces, cuando ustedes hacen notas, ver también sus notas. Si ustedes hacen notas del mensaje del domingo, no lleguen a casa, cierren su cuaderno, lo dejan ahí hasta el otro domingo. A veces pasa, ¿verdad? Entonces, no, traten siempre de poner en aplicación. Si hacemos notas, abrir las notas, aunque sea 3 minutos al día. 3 minutos al día para recordar el mensaje del púlpito. ¿Sí? Y ahí que viene mi oración personal. Aquí viene su oración de ustedes. Por ejemplo, nosotros que estamos acá en los Estados Unidos, ¿no? Tenemos que orar por los 50 estados de Estados Unidos. Por los 50 estados, para que el Evangelio entre en el campo hispanohablante en los 50 estados. Y en todas las culturas y los idiomas, 50 estados. Entonces también empiezo a orar por los lugares donde voy. Los lugares donde voy. Porque ahí Dios tiene plan. Y tiene personas que están esperando esta respuesta para recibir a Cristo en su vida. ¿Y quiénes son los enviados? Ustedes. En su centro de trabajo, en su centro de estudios. Hay personas que están sufriendo espiritualmente sin saberlo. Y Dios está preparándonos para dar la respuesta que Jesús es Cristo. Y me toma unos minutos orar, Señor. Oro por los 50 estados del campo hispanohablante en los Estados Unidos en el nombre de Jesucristo. Que tus remanentes se levanten, que tus discípulos se levanten. Señor, oro por este lugar que voy esta semana. Hago mi horario, ¿no? Hago el horario. Entonces, en ese proceso, ¿qué va a pasar? Voy a ir mirando la dirección que Dios me da. Voy a ir mirando lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. A dónde tengo que ir y a dónde no tengo que ir. Pero empieza aquí. Empieza cuando tomo la palabra del púlpito. Empiezo orando y recordando el mensaje del púlpito. Esta semana el Señor me dice, Dios está contigo. No desmayes, no te preocupes, Dios está contigo. Esta semana hay que disfrutar de qué cosa? De que Jesús es Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque hay futuro. Hay futuro en nuestra vida. ¿A una pregunta, chicos? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro cómo hay que tomar el mensaje del púlpito? ¿Sí? ¿Está claro que hay que revisar el boletín, hay que revisar el resumen y las notas que hacemos? La oración que hacemos general. Aquí en la oración también vienen temas personales, ¿ah? Por si acaso. Ustedes oran, ¿no?
por ustedes, por la familia, por ustedes mismos, ¿no? Que el plan de Dios se cumpla en nuestra vida. Siempre es la oración centrada siempre en la evangelización. Es el deseo de Dios la evangelización. Si tienen alguna pregunta, encantado de recibirles y compartir. Pero si está bien, oramos y cerramos hoy este precioso entrenamiento. El primero, oremos para que seamos puertas y más adelante pues más remanentes hispanos puedan unirse a este grupo y podamos crecer juntos con el Evangelio y la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gracia, Padre. Señor, gracias por darnos la bendición de Manuel. Gracias por darnos, Señor, este honor de compartir tu Evangelio, Padre. Gracias por darnos autoridad espiritual en el nombre de Jesucristo. Gracias por hacernos entender, Señor, y realizar a través de tu gracia por qué Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque es el camino para llegar al Padre, rompe la separación, porque nos da libertad del pecado, de la muerte, Señor, y las maldiciones, y porque nos da victoria frente a las obras de Satanás, Señor. Y también, Padre, oramos para poder sujetarnos firmemente al mensaje del púlpito, Señor. Esta semana nos habla la palabra en Mateo 1, 21 al 23, Señor. Las personas que disfrutan de Manuel son las personas, Padre, que pueden disfrutar del pacto, de que Jesús es Cristo y que todo está consumado. Oramos, Señor, por los 50 estados en Estados Unidos, por la evangelización de toda Latinoamérica y el campo hispanohablante, Señor, por los discípulos, Señor, y por las oraciones y peticiones personales que tenemos, Señor, como tus hijos. Gracias, Padre, por tu gracia. Oramos por la vida de Jacqueline y de Omar, Señor, por la iglesia Oneness Church aquí en New Jersey. Y Padre, que permítenos ser puertas de evangelismo, Señor, para más jóvenes que tienes escondidos, Señor, en el campo hispanohablante y en diferentes culturas. Gracias, Padre, por tu gracia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Nosotros como predicadores podemos llegar a ser testigos. El segundo paso es aplicar. Si ustedes lo hacen, ustedes lo pueden hacer. Alguien está, porque como dice el principio, ustedes y Dios, hay una otra,